Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y deja tus comentarios. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo historias increíbles como esta. Hola, élite de la alta sociedad. Esta noche vamos a descorrer el telón de terciopelo de un escándalo que sacudió la costa de Ibiza. Una traición tan audaz que redefinió el significado de la amistad y la lealtad. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia. Es una lección salpicada en los tabloides y susurrada en los clubes de campo más exclusivos. Esta es la saga de Sofía Herrera, una mujer que lo tuvo todo, lo perdió todo, y luego, de la manera más inesperada y espectacular, lo recuperó todo. Abróchense los cinturones, porque este será un viaje salvaje. El cuento de hadas. Desvanecido, Sofía siempre había creído en los cuentos de hadas, tal vez porque su propia vida, durante un tiempo, se había sentido como uno. Desde sus humildes comienzos en un pequeño pueblo del interior de Cataluña, se había abierto camino hasta el corazón de Diego Montero, un hombre cuyo nombre era sinónimo de innovación, riqueza y poder. Diego, el heredero de Montero Industries, había construido un imperio tecnológico desde cero, un testimonio de su implacable intelecto e inquebrantable ambición. Su vertiginoso romance culminó en una boda que apareció en las páginas de revista Hola, un evento lujoso en su inmensa finca en Formentera. Sofía, con su sonrisa radiante y calidez genuina, era el contrapunto perfecto al comportamiento a menudo distante de Diego. Se convirtió en la señora Montero, la elegante anfitriona, la esposa devota, la mujer que navegaba sin esfuerzo por las aguas infestadas de tiburones de la élite de Madrid. Durante 10 años, su vida juntos fue un espectáculo deslumbrante. Jets privados los llevaban a lugares exóticos, esquiando en los Pirineos, navegando por el Mediterráneo, haciendo safaris en el Parque Nacional de Doñana. Su ático en Madrid ofrecía vistas panorámicas del horizonte de la ciudad, un brillante testimonio de su éxito. Sofía manejaba sus múltiples residencias con un guante de terciopelo sobre un puño de hierro, su gusto impecable evidente en cada antigüedad y cada obra de arte encargada. Era la envidia de muchos, la fuerza silenciosa detrás de la imagen pública de Diego. Lo amaba de verdad, o al menos amaba al hombre que creía que era. Ambicioso, sí, pero también amable, considerado y profundamente comprometido con su futuro compartido. Hablaban de tener hijos, de envejecer juntos, de construir un legado que trascendiera el mero éxito financiero. Su confidente más cercana en todo esto era Carmen López. Carmen, una llamativa morena con un ingenio agudo y una extraña habilidad para hacer reír a Sofía, incluso en las situaciones más estresantes, había sido compañera de cuarto de Sofía en la universidad. Su amistad era una base sólida, un ancla en el mundo a menudo superficial que Sofía ahora habitaba. Carmen era una artista en apuros cuando Sofía conoció a Diego, pero a través de las conexiones de Sofía se había asegurado la representación de una galería y su carrera había comenzado a florecer lentamente. Sofía nunca lo vio como otra cosa que ayudar a una amiga. Carmen era prácticamente de la familia, una presencia constante en sus vidas. Estaba en cada cena, en cada reunión de Navidad, una presencia habitual en su finca en Ibiza, a menudo quedándose durante semanas seguidas. Diego incluso encargó varias piezas a Carmen para sus oficinas corporativas, un gesto que Sofía consideraba generoso y solidario. Las primeras grietas en la fachada perfecta de Sofía
fueron casi imperceptibles, como finas fracturas en un diamante impecable. Diego, siempre ocupado, se volvió cada vez más distante. Las noches hasta tarde en la oficina se convirtieron en fines de semana enteros fuera, justificados por acuerdos urgentes en Hong Kong o París. Su mirada, una vez atenta, ahora parecía deslizarse sobre ella, preocupada. Desestimaba sus preocupaciones con un gesto de la mano, un comentario brusco sobre las presiones de su imperio. Sofía, siempre la esposa comprensiva, trató de ser paciente. Se dijo a sí misma que era solo una fase, las implacables demandas de su mundo. Redobló sus esfuerzos para hacer de su hogar un santuario, para planificar cenas románticas, para sorprenderlo con gestos considerados. Pero sus respuestas eran cada vez más superficiales, su afecto medido. Luego vinieron las pequeñas cosas, las anomalías, que comenzaron a pinchar el subconsciente de Sofía. Un tenue y desconocido aroma en sus camisas que no era su perfume. Un mensaje de texto críptico que apareció en la pantalla de su teléfono antes de que él se lo guardara rápidamente. La forma en que de repente comenzó a atender llamadas en otra habitación, con la voz baja. Sofía, una mujer que se enorgullecía de su intuición, sintió que un escalofrío comenzaba a deslizarse en su corazón. Lo descartó como paranoia, las inseguridades de una esposa cuyo marido era demasiado exitoso, demasiado guapo, demasiado deseable para su propio bien. Pero la sensación persistió, un persistente zumbido de inquietud. Luego, en una lluviosa tarde de martes, la ilusión se hizo añicos. Diego había afirmado estar en Bilbao para una reunión de emergencia. Sofía, sintiéndose inquieta, decidió visitar su boutique favorita en la calle de Serrano. Cuando salió de su coche con chofer, los vio. Diego Montero, su esposo de 10 años, caminando de la mano con Carmen López, su mejor amiga, hacia una discreta joyería de lujo. La risa que brotaba de los labios de Carmen, la forma en que el brazo de Diego la rodeaba de manera posesiva, la innegable intimidad de su postura, golpeó a Sofía como un golpe físico. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. El aire se le fue de los pulmones. Su realidad, meticulosamente construida, implosionó en un solo momento desgarrador. Se quedó allí, congelada, viéndolo salir. La mano de Carmen ahora estaba adornada con un anillo de diamantes reluciente que empequeñecía el propio anillo de compromiso de Sofía. Compartieron una broma privada, un beso tierno, antes de desaparecer en un coche negro que los esperaba. Sofía no necesitaba escuchar las palabras. La escena hablaba por sí sola. La traición fue tan profunda, tan absoluta, que le robó el aliento. No era solo la infidelidad de su esposo, era la traición de una amiga, un doble juego que la hirió hasta la médula de su ser. El cuento de hadas se había convertido en una pesadilla, y la princesa quedó sangrando en el pavimento, su jaula de oro ahora una trampa de hierro. ¿Qué harías si descubrieras una traición de esta magnitud? ¿Lucharías o te desmoronarías? Esa noche, Diego llegó a casa silbando una melodía alegre. Encontró a Sofía en la biblioteca, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Una impresión del catálogo en línea de la joyería, ampliada en un anillo de compromiso idéntico al que tenía Carmen en el dedo, estaba agarrada en su mano temblorosa. El silencio en la habitación era ensordecedor, espeso con acusaciones no dichas y el amargo sabor del engaño. La confrontación fue brutal, rápida y completamente desprovista de remordimiento por parte de Diego.
Lo admitió todo con una frialdad clínica, como si estuviera discutiendo una fusión de negocios. La dejaba por Carmen. Había estado engañando durante meses. Incluso tuvo la audacia de sugerir que Sofía debería haberlo visto venir, que simplemente se habían distanciado. Sofía, tambaleándose por la devastación emocional, se encontró al borde del abismo. Los procedimientos de divorcio fueron una mezcla de jerga legal y humillación pública. Diego, siempre el maestro manipulador, filtró historias a la prensa, pintando a Sofía como una esposa exigente y materialista que no había sabido apreciar su genialidad. Los tabloides, oliendo sangre en el agua, se deleitaron con el escándalo. La reina de hielo de Montero, abandonada por una musa artística, gritaba un titular. La nueva amante del multimillonario, de mejor amiga a prometida, declaraba otro. Sofía, una vez la favorita de la sociedad, se convirtió en una paria, ostracizada por muchas de sus antiguas amigas que ahora acudían en masa a Carmen, ansiosas por ganarse el favor de la nueva abeja reina. Su acuerdo financiero, aunque sustancial para cualquier estándar normal, era una miseria en comparación con la vasta fortuna de Diego, deliberadamente estructurado para atar sus activos en fideicomisos a largo plazo e inversiones complejas, dejándola con un capital líquido significativo, pero aún una fracción de lo que merecía. Se aseguró de que ella se quedara con la finca de Ibiza, un último gesto cruel, sabiendo que el lugar estaba impregnado de recuerdos que ahora solo servirían para atormentarla. La jaula de oro se había abierto, pero Sofía se quedó sola, magullada, rota y con un vacío donde solía estar su corazón. El mundo que había construido tan meticulosamente se había desmoronado, dejándola con nada más que sueños destrozados y el amargo sabor de la traición. Y a medida que el polvo se asentó, una nueva emoción comenzó a latir debajo de la superficie de su dolor, una rabia silenciosa que, con el tiempo, encendería una tormenta de fuego que nadie vio venir. Las cenizas y el ascenso, la finca de Ibiza, una vez un vibrante centro de fiestas deslumbrantes y reuniones íntimas, ahora se sentía como un mausoleo. Sofía caminaba por sus pasillos sagrados, cada habitación un fantasma de tiempos más felices, cada antigüedad un recordatorio de una vida que ya no existía. Los extensos jardines, meticulosamente cuidados por un equipo de jardineros dedicados, no ofrecían consuelo. Cada rosa parecía burlarse de ella, cada hortensia en flor un testimonio de una belleza que ya no sentía dentro de sí misma. Estaba a la deriva, perdida en un mar de dolor y rabia. La traición, una herida constante y palpitante. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Sofía apenas comía, apenas dormía. Su apariencia, generalmente impecable, dio paso a un cabello descuidado y ojos atormentados. Sus amigos más cercanos, los que no la habían abandonado a raíz del escándalo, intentaron acercarse, pero ella los alejó. No podía soportar su lástima, no podía articular la profundidad de su dolor. ¿Cómo podía explicar que las dos personas a las que había amado y en las que más había confiado en el mundo habían conspirado para desmantelar su vida? Luego, una fresca mañana de otoño, mientras Sofía se sentaba junto a la ventana que daba al Atlántico tormentoso, se produjo un cambio pequeño, casi imperceptible, dentro de ella. No fue una epifanía dramática, sino un parpadeo lento y constante de desafío. Vio su reflejo en el cristal, una mujer pálida y demacrada, una sombra de su antiguo yo. Y en ese momento,
Una voz tranquila dentro de ella susurró: ¿Es esto todo lo que eres ahora? ¿Una víctima? La sola idea fue una sacudida, un frío chapuzón de agua en su espíritu entumecido. No, ella era Sofía Herrera, una mujer que había construido su propio éxito antes de Diego. Una mujer con inteligencia, resiliencia y una fuerza tranquila que había sido eclipsada por el resplandor de su mundo. Se dio cuenta de que se había permitido ser definida por él, por su matrimonio, por las trampas de su riqueza. Ahora, despojada de todo, tenía la oportunidad de redefinirse a sí misma, no como una víctima, sino como una sobreviviente. El primer paso fue pequeño. Se duchó, algo que no había hecho con cuidado en días. Se puso un vestido limpio, se cepilló el cabello y se aplicó un toque de lápiz labial. Luego caminó a la gran cocina, una vez el dominio de su chef privado, y se preparó una comida sencilla. Sabía a cenizas, pero fue un comienzo. Durante las siguientes semanas, Sofía comenzó el lento y arduo proceso de reconstrucción. Contrató a un equipo de abogados para reexaminar su acuerdo de divorcio, diseccionando cada cláusula, cada fideicomiso, cada laguna cuidadosamente escondida que Diego había creado. Se reunió con asesores financieros, no solo para administrar sus activos existentes, sino para trazar estrategias, para comprender la intrincada danza del mercado. Ya no estaba contenta con ser una receptora pasiva. Quería ser una jugadora activa. También comenzó a hacer ejercicio, inicialmente solo largas caminatas por la playa, el aire salado un bálsamo para su alma. Lentamente, progresó a sesiones intensas de pilates y yoga. El esfuerzo físico era una liberación, una forma de canalizar la ira y la frustración que aún se agitaba debajo de la superficie. A medida que su cuerpo se fortalecía, también lo hacía su mente. La niebla de la desesperación comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad de propósito. Pero el cambio más significativo ocurrió cuando se topó con una pequeña caja polvorienta en el ático. Dentro, guardada entre viejas fotografías y recuerdos olvidados, había una colección de recetas de su abuela. Su abuela, una mujer formidable que había dirigido una exitosa panadería en su ciudad natal, le había inculcado a Sofía el amor por la repostería, una pasión que había sido relegada a un pasatiempo una vez que entró en el mundo de Diego. Mientras Sofía hojeaba las tarjetas escritas a mano, el olor a canela y vainilla parecía flotar de las páginas, evocando recuerdos de calidez y comodidad. Se encendió una chispa. Sofía recordó la alegría que solía encontrar en la creación, en la satisfacción táctil de la harina en sus manos, la alquimia de los ingredientes simples, transformándose en algo delicioso. Comenzó a hornear, tentativamente al principio, luego con creciente confianza. Experimentó con viejas recetas, agregando sus propios giros sofisticados, incorporando sabores exóticos que había descubierto durante sus viajes. El proceso fue terapéutico, una rebelión tranquila contra la desolación que había amenazado con consumirla. La noticia de sus exquisitos pasteles, inicialmente compartida con su leal personal y un puñado de amigos cercanos, comenzó a extenderse. «Tienes que probar los macarons de Sofía», susurró una amiga en un almuerzo benéfico. «Sus tartas son divinas», se entusiasmó otra. Sofía, al principio indecisa, se encontró considerando un camino que nunca imaginó. ¿Podría ser esto más que un simple pasatiempo? ¿Podría ser un nuevo comienzo? Alrededor de este tiempo, una conocida mutua, una astuta mujer de negocios llamada Andrea, se acercó a Sofía.
Andrea, una capitalista de riesgo con un ojo agudo para el potencial sin explotar, había observado la caída pública de Sofía con una mezcla de simpatía e intriga. Vio más allá de los titulares de los tabloides, reconociendo la inteligencia innata y la resiliencia de Sofía. «Sofía», dijo Andrea durante un discreto almuerzo, «sé por lo que has pasado. Es realmente horrible, pero también veo algo más. Veo a una mujer con un gusto increíble, un paladar exigente y una ambición que ha estado inactiva durante demasiado tiempo. ¿Alguna vez has considerado convertir tu pasión en un negocio?» Sofía se quedó atónita. La idea había sido una fantasía susurrada, demasiado frágil para articularla por completo. Pero escucharla de Andrea, una mujer que construyó imperios, la hizo parecer real, tangible. Hablaron durante horas, discutiendo conceptos, nichos de mercado y esbozando planes de negocios en servilletas de lino. Andrea vio el potencial de una pastelería de lujo, no solo una tienda, sino una experiencia, una marca construida sobre el estilo impecable de Sofía y sus exquisitas creaciones. «La llamaremos La Cuchara de Oro», propuso Andrea. «Un guiño a tu pasado, pero un símbolo de tu futuro». Con la guía de Andrea y una inversión significativa de su propio capital, Sofía se sumergió en esta nueva empresa con una ferocidad que se sorprendió incluso a sí misma. Alquiló un encantador edificio histórico en Puerto Banús, transformándolo en un espacio chic y minimalista que exudaba elegancia discreta. Suministró meticulosamente los mejores ingredientes, desde raras vainas de vainilla de Madagascar hasta mantequilla francesa artesanal. Contrató a un pequeño equipo de hábiles pasteleros y panaderos que compartían su pasión por la perfección. El lanzamiento de La Cuchara de Oro fue un asunto tranquilo, deliberadamente discreto, evitando el tipo de fanfarria que una vez había definido su vida con Diego. Pero la noticia se corrió rápidamente. La calidad de sus dulces era innegable, la presentación exquisita. La sociedad acudió en masa a su puerta, no por lástima, sino por una genuina apreciación de su arte. La Cuchara de Oro se convirtió en la pastelería más exclusiva de Ibiza. Sus delicias adornaban las mesas de las anfitrionas más exigentes. Sofía, una vez la esposa descartada, era ahora una respetada mujer de negocios, con un éxito que era enteramente suyo. Mientras La Cuchara de Oro florecía, Sofía también encontró un consuelo inesperado en su trabajo. Las mediciones precisas, las técnicas delicadas, el enfoque requerido para las obras maestras culinarias, todo era una distracción del dolor persistente, un canal para su nueva energía. Encontró una satisfacción tranquila al construir algo desde cero, algo que era inequívocamente suyo. Sin embargo, debajo de la superficie de su floreciente éxito, permanecía un destello de resentimiento. No era un fuego consumidor, sino una brasa persistente. Diego y Carmen eran ahora la pareja de oro. Su compromiso anunciado con gran fanfarria, su próxima boda prometía ser el evento social del año. Sofía veía destellos de ellos en las revistas de sociedad. Carmen, ahora elegante y pulida, vestida con ropa de diseñador. Su carrera artística mágicamente disparada bajo el patrocinio de Diego. La pura injusticia de todo, el flagrante desprecio por los sentimientos de Sofía. Ocasionalmente se encendía, pero Sofía había aprendido a canalizar esa ira no hacia la autodestrucción, sino hacia el combustible. Se dio cuenta de que su mayor venganza no sería un espectáculo público o una confrontación amarga, sino el éxito logrado en sus propios términos, un triunfo tranquilo
que hablaba más fuerte que cualquier acusación a gritos. Estaba reconstruyendo su vida no solo para ella, sino para algo más, algo que aún era un secreto, una esperanza delicada que estaba floreciendo en el terreno fértil de su nueva independencia. El futuro, una vez un páramo desolado, ahora tenía una promesa tentadora, un plan que se estaba formando lentamente en los rincones tranquilos de su mente. Un plan que finalmente la traería de vuelta a Diego y Carmen, pero esta vez en sus propios términos formidables. El secreto y la venganza más dulce. En medio del exigente horario de construcción de su imperio, Sofía se encontró enfrentando una revelación que era profundamente personal y completamente inesperada. Durante semanas, un cambio en su cuerpo la había estado molestando. Una fatiga persistente que atribuyó a las largas horas y una náusea fugaz que culpó al estrés. Pero en el fondo, un susurro de intuición, una certeza tranquila, comenzó a crecer. Una tarde lluviosa, impulsada por un instinto que no pudo ignorar, Sofía hizo una cita discreta con un ginecólogo en una ciudad vecina, lejos de las miradas indiscretas de los círculos de chismes de Ibiza. Los resultados, entregados en un tono suave, casi de disculpa, golpearon a Sofía como un tsunami. Estaba embarazada. No solo embarazada, sino que esperaba cuatrillizos. Las palabras resonaron en la estéril sala de examen. Un improbable, milagroso y aterrador anuncio. Inmediatamente después, Sofía fue consumida por un caleidoscopio de emociones. Una alegría profunda y abrumadora surgió a través de ella. Una sensación de asombro ante el milagro que se desarrollaba dentro de ella. Pero entrelazado con esta euforia, había un miedo penetrante. Estaba sola, verdaderamente sola. Sin pareja, sin marido. Solo ella y 4 pequeñas vidas completamente dependientes de ella. La imagen de Diego y su traición descuidada pasó ante sus ojos. La idea de traer a 4 niños al mundo sin un copadre estable y amoroso era desalentadora, por decirlo menos. Su primer instinto fue llamar a Andrea. Andrea, siempre la pragmática, escuchó atentamente, su habitual ingenio agudo suavizado por la genuina preocupación. «Sofía, esto es mucho, pero eres fuerte y no estás sola. Lo resolveremos juntas», le dijo. El apoyo inquebrantable de Andrea fue un salvavidas, un recordatorio de que Sofía había construido una nueva y leal red a su alrededor. El siguiente desafío era cómo navegar por esta monumental noticia públicamente. Sofía, ferozmente protectora de su privacidad y aún escocida por el frenesí de los tabloides de su divorcio, decidió mantener su embarazo en secreto. Le confió la verdad solo a Andrea y a sus asistentes más confiables. Su vientre en expansión fue hábilmente ocultado con vestidos fluidos y capas estratégicamente colocadas, explicadas por un nuevo estilo relajado a medida que el éxito de la cuchara de oro continuaba creciendo. Se convirtió en una maestra de la desorientación, una maga del despiste. El embarazo, especialmente con cuatrillizos, fue exigente. Las náuseas matutinas, una vez fugaces, se convirtieron en una compañera constante. La fatiga era implacable. Sin embargo, Sofía encontró una fuerza que nunca supo que poseía. Cada patada, cada aleteo, cada imagen de ultrasonido de sus bebés en crecimiento alimentaba su determinación. Ahora eran su propósito, su razón para luchar, su victoria final. Planeó meticulosamente cada detalle de su llegada. Se contrató a una enfermera de maternidad discreta. Se consultó a un pediatra de confianza.
renovó un ala de la finca de Ibiza, transformándola en una guardería lujosa pero práctica, adecuada para 4. Los susurros de la sociedad, aún centrados en las inminentes nupcias de Diego y Carmen, proporcionaron la cortina de humo perfecta. Nadie sospechaba que Sofía Herrera, la reina de hielo, que había sido tan públicamente descartada, estaba a punto de embarcarse en el viaje más profundo de su vida. Mientras tanto, los preparativos de la boda de Diego y Carmen estaban en pleno apogeo. Las páginas de la sociedad estaban llenas de detalles. El exclusivo resort de Mallorca que habían reservado, el vestido de diseñador que usaría Carmen, la lista de invitados famosos. Su historia de amor, una vez un susurro escandaloso, ahora era celebrada como un triunfo del amor verdadero sobre un matrimonio sofocante. Sofía veía las fotos brillantes, las caras radiantes, y un familiar dolor le retorcía las entrañas. Pero el dolor era diferente ahora. Ya no era solo desamor. Era una resolución férrea, una determinación tranquila de proteger a sus hijos no nacidos del mismo hombre que tan descuidadamente le había roto el corazón. A medida que se acercaba la fecha de su parto, Sofía decidió retirarse temporalmente de la vida pública, citando el agotamiento por la expansión del negocio. Se recluyó en la finca, rodeada de su pequeño y leal equipo, esperando ansiosamente la llegada de sus hijos. El parto, complicado pero finalmente exitoso, trajo a 4 bebés sanos al mundo. 3 niñas, Isabel, Carmen y Paloma, y un niño, Manuel. Sofía, al sostenerlos por primera vez, sintió una efusión de amor tan vasta, tan abarcadora, que eclipsó todo el dolor y la traición del pasado. Estos pequeños seres perfectos eran su futuro, su legado, su mayor logro. Los primeros meses fueron un borrón de noches sin dormir, innumerables tomas y una abrumadora oleada de devoción maternal. Sofía, a pesar de su riqueza y la ayuda que empleaba, era una madre práctica, decidida a nutrir a sus hijos ella misma. Les cantaba canciones de cuna, les leía cuentos y se deleitaba con cada arrullo y gorgoteo. La cuchara de oro continuó prosperando bajo la atenta mirada de Andrea y la guía remota de Sofía, pero sus bebés eran su enfoque principal. A medida que los cuatrillizos se acercaban a su primer cumpleaños, robustos y llenos de energía vibrante, una fecha comenzó a asomarse en la mente de Sofía. El día de la boda de Diego y Carmen. Las invitaciones habían salido hace meses, un crudo recordatorio de la culminación de su traición. Inicialmente, Sofía había planeado ignorarlo, pasar el día colmando de amor a sus hijos, lejos del ruido de la celebración. Pero a medida que la fecha se acercaba, una idea diferente comenzó a echar raíces. Un plan audaz, nacido no de la malicia, sino de un feroz deseo de reclamar su narrativa, de mantenerse erguida e innegablemente presente en un mundo que había intentado borrarla. Lo discutió con Andrea, exponiendo su visión con una calma y precisión que desmentía la audacia del plan. Andrea, después de un jadeo inicial de incredulidad, se echó a reír con una amplia sonrisa de aprobación. Sofía Herrera, declaró, eres verdaderamente magnífica. Esto no es solo venganza, es una obra maestra. El plan era simple, pero brillante en su ejecución. No se trataba de causar una escena, o de gritar acusaciones, o de hacer un espectáculo público de sí misma. Se trataba de presencia, de hacer una declaración innegable e inolvidable sin pronunciar una sola palabra. Se trataba de revelar su verdad, su triunfo final,
de la manera más inesperada y memorable posible. El mundo la había visto caer. Había presenciado su humillación pública. Ahora la verían ascender, no solo como una exitosa mujer de negocios, sino como una madre formidable. Una mujer que silenciosa y poderosamente había construido una nueva vida, una nueva familia, de las cenizas de la anterior. El escenario estaba preparado, los actores en su lugar. El gran final estaba a punto de desarrollarse. El gran final. El día de la boda de Diego Montero y Carmen López amaneció claro y fresco en Mallorca. El resort elegido, un paraíso aislado de playas de arena blanca y palmeras ondeantes, bullía con la emoción del evento de la alta sociedad más esperado del año. Cada detalle fue meticulosamente planeado, desde las raras orquídeas traídas de Tailandia hasta el vestido diseñado a medida que usaría Carmen, una creación que había sido presentada en Vogue Novias. Los invitados, un quién es quién de las finanzas internacionales, la tecnología y el entretenimiento, llegaron en jets privados, con el rostro enrojecido por la anticipación. El aire era espeso con el aroma de flores tropicales y champán caro, una brillante imagen de riqueza y privilegio. Diego, con un aspecto impecablemente apuesto en un traje de lino a medida, se movía por la ceremonia, mezclándose con una facilidad confiada, una sonrisa de satisfacción en sus labios. Estaba en la cima de su vida, financieramente más rico que nunca, a punto de casarse con la mujer que afirmaba que era su alma gemela, y aparentemente habiendo erradicado todos los rastros de su matrimonio pasado. Carmen, radiante y resplandeciente, era la imagen de una novia sonrojada. Su carrera artística, una vez en apuros, ahora floreciendo mágicamente bajo el toque dorado de su futuro esposo. Eran la pareja de poder perfecta, su narrativa cuidadosamente elaborada para el consumo público. Un amor que superó los obstáculos, un testimonio del destino. Mientras tanto, de vuelta en Ibiza, Sofía era la imagen de la serenidad, un marcado contraste con la tormenta que había rugido dentro de ella durante el último año. Sus cuatrillizos, ahora de casi un año, estaban vestidos con adorables atuendos de color marfil, hechos a medida, lino suave para los vestidos de las niñas, un pequeño traje para Manuel, todo diseñado para ser cómodo pero elegante. Sofía misma usaba un impresionante y discreto vestido de seda marfil. Sus líneas fluidas ocultaban por expertos cualquier rastro persistente de su reciente embarazo, su cabello peinado en suaves ondas, su maquillaje mínimo pero impecable. Exudaba un aura de poder tranquilo, una mujer completamente en paz consigo misma y con su formidable propósito. El plan estaba establecido, no para la interrupción, no para la confrontación, simplemente para la presencia, una presencia innegable e inolvidable. Cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, los invitados fueron conducidos hacia el impresionante cenador frente al mar, adornado con miles de rosas blancas. Los suaves acordes de un cuarteto de cuerda llenaron el aire. Diego estaba en el altar, con una sonrisa confiada en su rostro, sus ojos escaneando la reunión en busca de Carmen. El momento era perfecto, cinematográfico, exactamente como lo había orquestado. Entonces ocurrió un cambio sutil. Un murmullo de susurros comenzó a extenderse entre los invitados. Las cabezas se volvieron no hacia el pasillo por donde Carmen debía aparecer, sino hacia la entrada principal del resort, generalmente reservada para las llegadas. Un silencio cayó sobre la multitud,
un jadeo colectivo. Una elegante limusina negra se deslizó silenciosamente a la vista, deteniéndose en el borde de la alfombra roja que conducía al senador. No era una limusina cualquiera, era del tipo reservado para jefes de Estado o celebridades de primer nivel, exudiendo un aura innegable de importancia. El chofer uniformado, con un aspecto impecablemente profesional, salió y abrió la puerta trasera. Y luego ella emergió, Sofía Herrera. Salió con una elegancia que desafiaba la descripción, su vestido de seda marfil, brillando suavemente bajo el sol del Caribe. Se movió con una confianza que parecía anclar el mismo aire a su alrededor. Su mirada era directa, inquebrantable, recorriendo los rostros atónitos de los invitados, a muchos de los cuales una vez había llamado amigos. Su mera presencia habría sido suficiente para causar una sensación, para detener el procedimiento. Pero Sofía no estaba sola. Cuando se dio la vuelta, el chofer ayudó cuidadosamente a dos niñeras, también impecablemente vestidas, a salir de la limusina. Y en sus brazos, acunados contra sus pechos, estaban dos de sus cuatrillizos, pequeños bultos de marfil e inocencia. Luego Sofía misma se estiró y con una facilidad practicada, sacó a los otros dos. 4 bebés, idénticos en sus exquisitos atuendos, con los ojos grandes y curiosos, acunados de forma segura en los brazos de su formidable madre y sus confiables compañeras. El jadeo colectivo de los invitados fue casi audible. Una ola de incredulidad, luego conmoción, luego un aluvión de exclamaciones susurradas se extendió por la reunión. Los destellos de los paparazzi ocultos, siempre al acecho en tales eventos, comenzaron a saltar, capturando la escena surrealista. Diego, de pie en el altar, con su sonrisa triunfal congelada en su rostro, observó con horror cómo Sofía, sosteniendo a 2 de sus hijos, su propia carne y sangre, comenzaba a caminar lenta y deliberadamente por la alfombra roja. Su rostro se vació de color, su mandíbula se apretó. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó ante los ojos de todos los que conocía. La conmoción fue tan profunda, tan absolutamente inesperada, que lo dejó sin palabras. Carmen, que acababa de aparecer al comienzo del pasillo, resplandeciente en su vestido de diseñador, su rostro iluminado con la dicha nupcial, vio a Sofía y a los bebés, y su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par en una mezcla de horror y una comprensión incipiente. El color se le fue de la cara. Su maquillaje cuidadosamente aplicado de repente parecía áspero contra su palidez. El momento con el que había soñado, la culminación de su plan manipulador, estaba siendo irrevocablemente secuestrado por la innegable presencia de Sofía y 4 verdades muy persuasivas. Sofía no dijo una palabra, no hizo una escena. Simplemente caminó con calma y dignidad, con la cabeza en alto. Los 4 bebés un testimonio de una verdad que Diego había intentado borrar. Un futuro que, sin saberlo, había ayudado a crear. Se detuvo a mitad de camino por el pasillo, lo suficientemente cerca para que todos lo vieran, para ser testigos. No miró directamente a Diego ni a Carmen. Su mirada recorrió a los invitados, una declaración silenciosa y poderosa. Ella estaba aquí, estaba prosperando, y estos niños, sus hijos, eran la prueba viviente de una nueva vida, un nuevo comienzo, nacidos de las mismas cenizas de su traición. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave arrullo de uno de los bebés y el distante batir de las olas. Fue un silencio lleno de preguntas no dichas,
de una comprensión incipiente, de la profunda conmoción de un evento que desafió todas las expectativas. La boda perfecta, la narrativa cuidadosamente seleccionada, acababa de ser irrevocablemente destrozada por la invitada no deseada y sus 4 argumentos muy persuasivos. ¿Crees que esta es la venganza más dulce que Sofía pudo haber planeado? ¿O debería haberla enfrentado directamente? Comparte tu opinión en los comentarios. El legado y el cierre. La ceremonia de la boda, no hace falta decirlo, no procedió según lo planeado. La llegada de Sofía con los cuatrillizos había arrojado todo el evento al desorden. Los invitados, con una mezcla de asombro y escándalo grabada en sus rostros, murmuraban entre ellos. Algunos señalaban, otros jadeaban, y otros, discretamente, o no tan discretamente, sacaban sus teléfonos, tomando fotos y videos del drama que se desarrollaba. Diego, aún congelado en el altar, y Carmen, completamente mortificada, finalmente se armaron de valor para retirarse del pasillo, la boda de sus sueños disolviéndose ante sus ojos. Sofía, habiendo hecho su poderosa y silenciosa declaración, se dio la vuelta con gracia, y con sus niñeras, comenzó a caminar de regreso hacia la limusina que la esperaba. No se demoró. No se regodeó. Su misión se había cumplido. Cuando llegó al coche, finalmente permitió que su mirada se encontrara con la de Diego, por un breve instante. No había ira en ella, ni triunfo, solo una comprensión tranquila y profunda de la verdad que ahora se interponía entre ellos, innegable e irrefutable. Fue una mirada que decía: «Tú elegiste tu camino, y yo elegí el mío, y este es mi camino». La puerta de la limusina se cerró en silencio, y el elegante vehículo se alejó, dejando atrás un torbellino de especulaciones, conmoción y caos total. En cuestión de minutos, la noticia explotó. Los paparazzi, inicialmente centrados en los invitados famosos, habían capturado cada fotograma de la dramática entrada de Sofía. Las cuentas de redes sociales, típicamente llenas de publicaciones seleccionadas de parejas felices y eventos lujosos, ahora estaban dominadas por fotos borrosas y subtítulos frenéticos. La ex del multimillonario irrumpe en la boda con cuatrillizos. Revelados los bebés secretos de Diego Montero. La pesadilla de la boda de Carmen López. La historia se volvió viral más rápido que cualquier lanzamiento tecnológico que Diego hubiera orquestado. De vuelta en la finca, Sofía instaló a sus bebés en sus asientos de coche. Se aseguró de que estuvieran cómodos y alimentados, aparentemente imperturbable por la sensación global que acababa de encender. Andrea, que había estado orquestando la respuesta de los medios desde lejos, la llamó, con la voz llena de una mezcla de emoción y asombro. «Sofía, rompiste el Internet. Está en todas partes. El equipo de relaciones públicas de Diego está en modo de control de daños total, pero es demasiado tarde». Sofía simplemente sonrió, una sonrisa genuina y serena. «Bien», dijo en voz baja. «La verdad a menudo lo es. Ahora, llevemos a estos pequeños a casa». Las secuelas para Diego y Carmen fueron una pesadilla de relaciones públicas, de proporciones épicas. Su narrativa cuidadosamente elaborada de amor verdadero se hizo añicos, reemplazada por acusaciones de infidelidad, abandono y engaño. La reputación empresarial de Diego, generalmente inexpugnable, sufrió un golpe significativo cuando los inversores cuestionaron su juicio y ética. El precio de las acciones de Montero Industries cayó, y los accionistas enojados exigieron respuestas. La carrera artística de Carmen,
que había sido inflada artificialmente por las conexiones de Diego. De repente fue sometida a un intenso escrutinio. Las galerías comenzaron a distanciarse y las comisiones se evaporaron. Ya no era vista como una artista talentosa, sino como una oportunista intrigante, la mujer que traicionó a su mejor amiga. Los círculos sociales que una vez la habían abrazado ahora la condenaban al ostracismo. Los susurros de destructora de hogares y traidora la siguieron a todas partes. Diego, enfurecido y humillado, lanzó de inmediato un asalto legal, intentando exigir pruebas de paternidad y obtener la custodia, o al menos el control, de los cuatrillizos. Pero Sofía estaba preparada. Había documentado meticulosamente cada paso de su embarazo, cada visita al médico, cada ultrasonido. Su equipo legal, formidable y bien financiado gracias a su éxito con la cuchara de oro, contrarrestó rápidamente sus movimientos. Las pruebas de paternidad, cuando se realizaron, confirmaron lo que Sofía ya sabía. Diego Montero era, de hecho, el padre biológico de Isabel, Carmen, Paloma y Manuel. La innegable prueba científica hizo que sus intentos de negación fueran inútiles. Los procedimientos judiciales, aunque privados, se convirtieron en un frenesí mediático. Sofía, a través de sus abogados y una declaración pública cuidadosamente gestionada, reveló toda la verdad: que Diego la había abandonado mientras ella estaba sin saberlo embarazada, que había dejado de lado sin piedad a ella y su matrimonio por Carmen. No buscó pensión alimenticia ni más ganancias financieras. Su enfoque era únicamente asegurar el bienestar de sus hijos y el reconocimiento de su paternidad. Simplemente quería que Diego asumiera su responsabilidad, tanto legal como moral. El juez, claramente influenciado por el comportamiento digno de Sofía y la evidencia irrefutable, le otorgó a Sofía la custodia total de los niños, con Diego teniendo derechos de visita supervisados. Fue un golpe aplastante para su orgullo y su imagen cuidadosamente construida de patriarca benevolente. Se le ordenó pagar una pensión alimenticia sustancial, no solo para los cuatrillizos, sino también para la seguridad, la educación y la atención especializada que requería su situación única. El tribunal efectivamente le quitó la ilusión de control a la que siempre se había aferrado tan desesperadamente. La narrativa pública cambió drásticamente. Sofía, una vez la ex esposa despreciada, ahora era aclamada como una sobreviviente, una mujer fuerte e independiente que había superado una inmensa adversidad y construido una nueva vida para ella y sus hijos. La cuchara de oro se volvió aún más exitosa, con las ventas disparándose a medida que la gente se unía a Sofía. Incluso lanzó una línea de comida para bebés orgánica, las Cucharitas de Oro, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. Carmen, por otro lado, prácticamente desapareció de la vida pública. Su traición fue demasiado profunda, su caída en desgracia demasiado espectacular. El peso de sus acciones, junto con la condena pública, resultó ser demasiado. Su relación construida sobre el engaño se desmoronó rápidamente bajo la intensa presión. Diego, al ver su imperio amenazado y su reputación en harapos, comenzó a resentirse con Carmen, culpándola por las catastróficas consecuencias. El cuento de hadas que habían construido tan cuidadosamente para sí mismos se disolvió en un lío amargo y polémico. En cuanto a Sofía, encontró una paz profunda. Su vida ya no estaba definida por Diego Montero, sino por sus hijos, por su próspero negocio y por su propia fuerza tranquila.
No había buscado venganza por malicia, sino por la necesidad de la verdad, de la justicia y de un reconocimiento innegable de su nueva realidad. Había transformado el dolor en poder y la traición en propósito. La victoria final no fue solo en exponer a Diego y Carmen, sino en reclamar su propia narrativa, en forjar un nuevo camino y en construir una vida hermosa y satisfactoria para ella y sus 4 preciosos milagros. La saga de Sofía Herrera había cerrado el círculo, no con una explosión, sino con la fuerza tranquila y poderosa de una mujer que había encontrado su verdadero valor y había traído 4 vidas hermosas al mundo como testimonio de su inquebrantable resiliencia. La última victoria. Los años que siguieron a la desastrosa no boda de Diego y Carmen fueron un testimonio de la inquebrantable resiliencia de Sofía y su astucia en los negocios. El frenesí mediático inicial finalmente disminuyó, pero la fascinación del público por Sofía y sus cuatrillizos permaneció. Ella manejó todo con gracia y dignidad, curando cuidadosamente su imagen pública para centrarse en su próspero negocio y su devoción a sus hijos, en lugar de insistir en los agravios del pasado. Dio entrevistas selectivas, siempre enfatizando la importancia de la independencia, la autoestima y la alegría de la maternidad. La cuchara de oro continuó su ascenso meteórico. Lo que comenzó como una pastelería local de Ibiza se expandió a una marca de lujo nacional. Sofía, con la guía continua de Andrea, abrió estratégicamente tiendas insignia en las principales ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao. Su línea de comida para bebés orgánica, las cucharitas de oro, se convirtió en un nombre familiar en el que confiaban los padres exigentes que admiraban la historia de Sofía y su compromiso con la calidad. Lanzó libros de cocina, presentó programas de cocina e incluso fundó una organización dedicada a apoyar a madres solteras que buscaban el espíritu empresarial. Sofía Herrera ya no era solo la ex esposa de Diego Montero. Era una formidable mujer de negocios, una autora célebre y una respetada filántropa por derecho propio. Su finca de Ibiza, una vez un doloroso recordatorio de su pasado, se transformó en un hogar bullicioso y alegre. Isabel, Carmen, Paloma y Manuel se convirtieron en niños vibrantes e inteligentes, cada uno con su propia personalidad distintiva, pero todos compartiendo la tranquila determinación y la radiante sonrisa de su madre. Sofía se aseguró de que tuvieran un ambiente estable y amoroso, protegido de lo peor de la atención de los medios, pero también les enseñó la importancia de la amabilidad, la integridad y el trabajo duro. Era una madre práctica, haciendo malabares con las reuniones de la junta directiva, con cuentos antes de dormir, creaciones culinarias con obras de teatro escolares. Diego Montero, por otro lado, se encontró en una lenta y agonizante caída. Su reputación nunca se recuperó por completo del escándalo de la boda. El público lo veía como un hombre que abandonó a su esposa embarazada y a sus hijos, una percepción que dañó severamente su imagen cuidadosamente cultivada de un líder empresarial brillante y ético. Montero Industries, aunque sigue siendo una entidad poderosa, perdió parte de su brillo, luchando por recuperar la confianza de los inversores. Las asociaciones estratégicas se disolvieron y los talentos clave se fueron a la competencia. Él y Carmen finalmente se casaron en una ceremonia tranquila y sin ceremonias, muy lejos del lujoso evento que habían planeado originalmente. Su matrimonio, sin embargo, se llenó de resentimiento y recriminaciones,
y rápidamente se deterioró en una convivencia tensa e infeliz. Carmen, con su carrera artística como un recuerdo lejano, se volvió cada vez más aislada y amargada. Sus sueños de grandeza se hicieron añicos. Su traición fue una pesada carga que llevó sola. Sofía mantuvo una relación estrictamente profesional con Diego, mediada por sus abogados con respecto a los niños. Tenía visitas supervisadas, a las que a menudo se acercaba con un aire distante, casi incómodo. Los niños, aunque educados, nunca se encariñaron realmente con él. Vieron a Sofía como su madre principal, su roca, la persona que siempre había estado allí para ellos. Diego, a pesar de toda su riqueza, siguió siendo una figura periférica en sus vidas. Un hombre que, por sus propias elecciones, se había perdido los años más preciados de su infancia. Los años pasaron. Los cuatrillizos, ahora adolescentes, estaban floreciendo. Isabel, artística y compasiva, mostró un interés en el diseño, a menudo esbozando ideas para las nuevas líneas de productos de La Cuchara de Oro. Carmen, perspicaz y analítica, mostró un talento para las finanzas, a veces sorprendiendo a Sofía con sus perspicaces preguntas sobre las tendencias del mercado. Paloma, la más aventurera, soñaba con viajar por el mundo y explorar diferentes culturas. Manuel, el líder tranquilo, era un ávido lector y un escritor en ciernes, a menudo creando historias intrincadas en su tiempo libre. Sofía miró a estos 4 individuos notables y supo que su mayor triunfo no era solo su éxito empresarial, sino la hermosa y amorosa familia que había construido a partir de las cenizas de la traición. Una tarde de finales de otoño, mientras Sofía se sentaba en la terraza de su finca, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos ardientes, recibió un correo electrónico inesperado. Era de Diego. No era un documento legal ni una demanda de visita. Era un mensaje simple y corto, desprovisto de su arrogancia habitual. Sofía, decía, vi el ensayo de Manuel en el boletín de la escuela. Fue realmente brillante. Lo siento mucho. Espero que tú y los niños estén bien. Sofía leyó el correo electrónico, una punzada débil, casi imperceptible, de algo que no podía nombrar. No era lástima, no era perdón, sino un eco distante de un pasado lejano. No respondió. No quedaba nada por decir. Su vida era plena, vibrante y rica de maneras que Diego nunca podría comprender. Su arrepentimiento, lo sabía, no era por ella, sino por lo que había perdido. Una conexión genuina con sus hijos, una vida con un verdadero propósito, más allá de la búsqueda de la riqueza. Sofía cerró su computadora portátil, con una sonrisa pacífica en sus labios. No solo había sobrevivido, había prosperado. No solo había reconstruido su vida, la había redefinido en sus propios términos, con fuerza, gracia y un inquebrantable compromiso con el amor que realmente importaba. La jaula de oro era un recuerdo lejano, reemplazada por un cielo ilimitado. Y ella, una vez una mujer en las sombras, había reclamado su lugar en el sol. Los años se convirtieron en décadas. Los cuatrillizos se graduaron de prestigiosas universidades, cada uno embarcándose en sus propios caminos exitosos. Isabel, con un título en diseño y negocios, se unió a La Cuchara de Oro, aportando una visión fresca e innovadora a la marca. Carmen, armada con un MBA, se convirtió en una fuerza formidable en el mundo financiero, administrando finalmente la extensa cartera de su madre y expandiéndola exponencialmente. Paloma,
Después de años de viajes y trabajo humanitario, estableció su propia organización, sin fines de lucro, dedicada al desarrollo sostenible en comunidades desfavorecidas, a menudo colaborando con La Cuchara de Oro en iniciativas caritativas. Manuel, fiel a su pasión temprana, se convirtió en un autor célebre, sus novelas explorando temas de resiliencia, familia y las complejidades de las relaciones humanas, a menudo extrayendo sutilmente inspiración de su educación única. Sofía, ahora una figura venerada tanto en el mundo de los negocios como en el filantrópico, siguió siendo la matriarca. Su sabiduría y gracia guiando su imperio en expansión y su amada familia. Se retiró de las operaciones diarias de La Cuchara de Oro, confiando gran parte de ella a Isabel y a una nueva generación de líderes talentosos. Dedicó más tiempo a su fundación, asesorando a jóvenes emprendedoras y abogando por causas sociales. Su finca de Ibiza, aún su hogar, se convirtió en un centro vibrante de reuniones familiares, lleno de la risa de sus nietos, un testimonio del amor duradero que había cultivado. Diego Montero, una sombra de su antiguo yo, finalmente se retiró de Montero Industries, su legado para siempre manchado por el escándalo. Su matrimonio con Carmen finalmente terminó en un divorcio tranquilo y sin dignidad. Carmen, olvidada por la sociedad que una vez había anhelado conquistar, vivía una vida solitaria. Sus sueños artísticos quedaron sin cumplir. Su traición fue una pesada carga que llevó sola. Diego, cada vez más aislado, ocasionalmente intentaba conectarse con sus hijos adultos, pero los años de ausencia habían creado un abismo insalvable. Vio sus éxitos desde lejos, un conmovedor recordatorio de la vibrante familia que había descartado tan descuidadamente. Un momento particularmente conmovedor ocurrió en una prestigiosa ceremonia de premiación, donde Sofía fue honrada con un premio a la trayectoria por su éxito empresarial y sus contribuciones filantrópicas. Sus cuatrillizos, ahora adultos distinguidos, estaban orgullosamente a su lado. Cuando Sofía, elegante y radiante, aceptó el premio, miró a la audiencia. Su mirada pasó por innumerables rostros familiares y luego lo vio, a Diego Montero, sentado discretamente en la parte de atrás. Una figura solitaria, sus ojos una vez brillantes ahora ensombrecidos por el arrepentimiento y tal vez un destello de admiración. Sofía, en su discurso de aceptación, no se detuvo en las heridas o traiciones pasadas. En cambio, habló del poder transformador de la resiliencia, la fuerza que se encuentra en los comienzos inesperados y la profunda alegría de construir una vida arraigada en el amor y el propósito. Habló de sus hijos, con la voz llena de un inconfundible orgullo materno. Ellos, concluyó con la voz clara y fuerte, son mi mayor logro, mi legado perdurable. Me enseñaron que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu humano, en los lazos familiares y en el coraje para crear el propio destino. Mientras la audiencia estallaba en una ovación de pie, los ojos de Sofía se encontraron brevemente con los de Diego nuevamente. Esta vez no había ira ni dolor, solo un reconocimiento tranquilo de su historia compartida y la innegable verdad de que sus caminos habían divergido por completo. Uno que conducía a una vida de realización y profunda felicidad. El otro, a un arrepentimiento tranquilo y solitario. Sofía Herrera realmente había cerrado el círculo. Era una mujer que había enfrentado una traición inimaginable,
y había emergido no solo intacta, sino triunfante. Había transformado el desamor en propósito y la humillación en inspiración. Su historia, una vez un escándalo susurrado, se había convertido en un himno de resiliencia, un poderoso testimonio del hecho de que incluso desde los valles más profundos de la desesperación, uno puede levantarse, reconstruir y redefinir su mundo entero. Su legado no era solo su exitoso imperio, sino las 4 vidas extraordinarias que había nutrido, las innumerables mujeres que había inspirado y el poder perdurable del amor inquebrantable de una madre. Y así, cerramos el libro sobre el increíble viaje de Sofía Herrera, desde la jaula dorada de la traición hasta la libertad ilimitada del éxito hecho a sí misma y la maternidad inquebrantable. Su historia es más que un drama, es un modelo de resiliencia. Sofía no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiendo la traición definitiva en su triunfo final. Su negativa a ser una víctima, su fuerza tranquila para construir un imperio y criar a 4 niños increíbles, sirve como un poderoso recordatorio para todos nosotros. Si Sofía pudo convertir el desamor en un legado, imagina lo que tú puedes lograr. Si esta historia ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de inspiración, por favor, dale me gusta a este video. Comparte este increíble cuento con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a nuestro canal para más historias de resiliencia extraordinaria y regresos inesperados. No te pierdas nuestra próxima inmersión profunda en las vidas que dan forma a nuestro mundo. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente inspirado y nunca subestimes el poder de tu propio regreso.